En este tutorial hablará un poco de la historia de los sindicatos y también qué son y los requisitos para establecer un sindicato. El inicio de los movimientos del sindicalismo comenzó los últimos 5 años del Porfiriato. Las manifestaciones empezaron con los centros mineros, fabricantes textiles y ferrocarrileros, ya que en aquellos tiempos no existía la atención a un sector salud para los trabajadores. En el año 1906 son los primeros a formar las manifestaciones. En 1911 se duplican los sindicatos. Madero promueve la unión de sindicatos y se forma un departamento de trabajo para tener un mediador. En 1912 nace la Casa del Obrero Mundial, la cual tuvo 70 huelgas y un intento de unificación de los sindicatos. Y en 1916, Carranza da por terminada la alianza con la Casa del Obrero Mundial. La Casa realiza un movimiento independiente. Carranza arresta a los líderes de la Casa de los Obreros y los absuelve cuando escucha las peticiones que solicitan para los trabajadores. El 1 de mayo de 1913 se celebra por primera vez el Día del Trabajador. El 5 de febrero de 1917 se aprueba la nueva Constitución y en el artículo 123 se reconoce plenamente el derecho a organizarse tanto como los trabajadores como los patrones y se garantiza el derecho a huelga. Otra de las innovaciones del artículo 123 es la creación de un instrumento para solucionar los conflictos y la Junta de Conciliación y Arbitraje. La CTM se consolida como la principal organización en México en los años 1920. Se forma el SUTEM, que son los trabajadores de industria eléctrica. En 1988 entra el presidente Carlos Salinas de Gortari y el artículo 123 no sufre modificaciones. Y con el Tratado de Libre Comercio sube la maquiladora en toda la frontera norte. Se forma la UNT, el Sindicato de Telefonistas. En la gobernatura del presidente Fox anuncia la Ley Federal del Trabajo y se rompen los lazos con la CTM, ya que se muestran fuertes lazos con los empresarios. ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos son asociaciones de los trabajadores o patrones constituidas para el mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Entre los diferentes tipos de sindicato conformados por trabajadores se encuentran los siguientes. Los gremiales, conformados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. De empresa, los formados por trabajadores que presten su servicio en una misma empresa. Industriales, los formados por trabajadores que presten su servicio en 2 o más empresas de la misma rama industrial. Nacionales de industria, formados por trabajadores que presten su servicio en una o varias empresas de la misma rama industrial instaladas en 2 o más entidades federativas. De oficio o varios, formados por trabajadores de diversas profesiones. Esos sindicatos solo pueden constituirse cuando el municipio en el que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. De los sindicatos de patrones encontramos los siguientes: los formados por patrones de una o varias ramas. Las nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. El objeto de la creación de un sindicato es la integración de una congregación que defiende y protege los intereses de los trabajadores al servicio de la sociedad. Es importante mencionar que todo trabajador puede formar parte de un sindicato, de su empresa, incluso si son mayores de 15 años. ¿Quiénes pueden integrarse a un sindicato? Los mayores de 15 años. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo nos menciona que están prohibidos para integrarse a un sindicato aquellos a quienes su empleo se ha promovido bajo el régimen de empleado de confianza. Los sindicatos se basan en principios como principios de un sindicato: transparencia, certeza, gratitud, inmediatez, imparcialidad, respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical. De las facultades de un sindicato son adquirir bienes muebles, adquirir
bienes muebles destinados inmediatamente al objeto de su institución y defender ante las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Las obligaciones de un sindicato son proporcionar informes que le soliciten a las autoridades del trabajo siempre que se refieren a su actuación como sindicato y comunicar a la autoridad ante la que están registrados dentro de un término de 10 días de cambios en su directiva y modificaciones de los estatus, así como informar a las mismas autoridades cada 3 meses de las altas y bajas de sus miembros. De las prohibiciones a los sindicatos encontramos las siguientes: intervenir en asuntos religiosos y ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Los sindicatos se disolverán por el voto de 2 o terceras partes de los miembros que los integren, por transcurrir el tiempo fijado en los estatus. Y bueno, los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan sin prejuicio de los trabajadores, para obrar o intervenir directamente, cesando entonces a petición del trabajador la intervención de un sindicato.